Buenas tardes. ¿Sí visualizan la pantalla y me escuchan? Muy bien, vamos a empezar, son las 1:10. El tema de hoy es reanimación cardiopulmonar. Vamos a dar ciertas pautas. El tema es un poquito amplio, pero para que sirva de incentivo y ustedes se explayen más. Mi nombre es Roger Aliaga Díaz, soy docente de la Universidad Antenor Orrego, trabajo en el Hospital Víctor Lazar de Chegaray en el área de emergencia. Esta figurita ya lo hemos visto en el tema de EKG. Cuando nosotros tenemos una parada cardiorrespiratoria, vamos a tener 4 tipos de ritmos y nos vamos a preguntar a los cuales desfibrilaríamos y a cuáles no. Y esto es importante y lo vamos a ver posteriormente. Los objetivos de la presente charla son, 1, la definición, la importancia y hablar algo del RCP básico y avanzado. La definición de parada cardiorrespiratoria es el cese brusco e inesperado de la respiración y la circulación espontánea en forma potencialmente reversible, y ahí radica su importancia, en esa palabrita, potencialmente reversible. ¿Ya? Pero esta parada es potencialmente reversible solo si ocurre un RCP oportuno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el RCP? Es el conjunto de maniobras necesarias y oportunas para revertir la parada cardiorrespiratoria. De esta forma, ¿qué vas a evitar? La muerte biológica. ¿Qué incluye? Incluye toda una serie de técnicas para sustituir o restablecer la respiración y circulación espontánea a través de toda una cadena de supervivencia, que vamos a ver a continuación. ¿En qué radica la importancia? Es que la parada cardiorrespiratoria es muy común. Si ustedes ven datos de Estados Unidos, en el 2015, ocurrieron solo en ese año 350,000 paradas cardiorrespiratorias. Imagínense. Ahora, de esas paradas en este país industrializado, país de primer mundo, solo el 40% recibió RCP, iniciado incluso por inexpertos. Imaginen, o sea, el 60% no lo recibió. O sea, el 40% tuvo una oportunidad, el resto no. En este país de primer mundo, solo el 12% de estas paradas se usó DEA, o sea, un desfibrilador. Imagínense, o sea, hay mucho que mejorar, hay bastante que mejorar. Ahora, la supervivencia que se ha visto en Estados Unidos como que se ha estacionado desde el 2002. O sea, no ha habido un avance en cuanto a supervivencia. Ahora, la parada cardiorrespiratoria generalmente ocurre en ambientes extrahospitalarios. Y ahí es la importancia de saber una reanimación adecuada. Todo personal de salud tiene que saber un RCP básico. Y no solo eso, hacer extensivo a su familia, hacer extensivo a su comunidad. Nosotros tenemos que ser las personas que hagan un efecto multiplicador de conocimiento de RCP básico. ¿Por qué? Porque la parada cardiorrespiratoria ocurre en cualquier parte, o sea, no avisa. Puede ocurrir en tu casa, en la calle, centro comercial, que te fuiste de paseo al campo, en cualquier parte. Y es por eso que toda persona debe estar entrenada en maniobras de RCP. Toda persona. Ahora, en los ambientes intrahospitalarios, pues la ocurrencia de paradas es del 1.2% de los pacientes hospitalizados. Pero ahí casi como que no hay mucha relevancia. ¿Por qué? Porque la mayoría de personal de salud están entrenados. 2, generalmente el RCP va a ser oportuno e inmediato en el ambiente extrahospitalario. Entonces hay que incidir un poquito más en eso. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué tiene que ser este RCP oportuno e inmediato? ¿Por qué? Porque se ha visto que por cada minuto que una paciente en parada
cardiorrespiratoria no reciba RCP, su supervivencia disminuye del 7 al 10%, imagínense. 10%, en 3 minutos, 30%. 5 minutos ya pues, 2 de 1. Ya, es importantísimo el manejo oportuno y adecuado y de calidad. Ahora, en general, ¿a quién debemos dar RCP? RCP en general se debe dar a todo paciente que esté en parada cardiorrespiratoria, que no tenga contraindicaciones para él mismo. Eso es en general, ¿no? O sea, ¿a quién le voy a dar RCP? A cualquier paciente que entre en paro. Cualquier paciente. Y que no tenga contraindicaciones. ¿Cuáles son esas contraindicaciones? O sea, si un paciente entra en paro y no tiene una de estas listas, pues le hacen RCP. O sea, no tiene signos evidentes de muerte biológica. O sea, el paciente ya está muerto. No le vas a hacer RCP. Si no tiene lesiones incompatibles con la vida, paciente, ejemplo, decapitado, no vas a hacer RCP. Si es consecuencia de una evolución de una enfermedad terminal, paciente con NM hepático metastásico, estadio 4 avanzado, y el paro fue resultado, pues, por ejemplo, de la metástasis pulmonar, no se hace RCP. Si el paciente te llega y ha pasado más de 10 minutos sin recibir un soporte vital básico, tampoco, salvo ciertas excepciones, ¿ya? La hipotermia, el casi ahogamiento, ¿no? Ciertas tóxicos o intoxicaciones. Puedes, esos 10 minutos como que se puede prolongar. Si el paciente llega al hospital pero ha recibido un RCP sin éxito, o sea, le han hecho RCP en un ambiente extrahospitalario, pero no ha tenido éxito. Si el hecho de realizar un RCP te va a retrasar la atención de otros pacientes que tienen mayores posibilidades. Y esto ocurre en los desastres. Tengan cuidado. De pronto estás en un terremoto, qué sé yo, en un huaico, en un derrumbe, un accidente de tránsito, y hay todo un sinnúmero de pacientes. De pronto un paciente hace RCP. Pero el hecho de hacer RCP a ese paciente te va a dejar o no te va a permitir atender a otro paciente que tiene mayores posibilidades, tampoco, está contraindicado. Tienes que atender a este paciente que tiene mayores posibilidades. Para eso hay el triaje. O sea, cuando hay un desastre, siempre hay un equipo que va. De pronto hay un terremoto, hay un equipo que va y hace el triaje con colores, ¿no? Si hay existencia de riesgos graves para el reanimador, y esto ocurre también, qué sé yo, en un derrumbe, te está viniendo el huaico, hay una parada. No vas a colocarte a reanimar al paciente en pleno derrumbe. Pues. No, pues. O la parada ocurre, qué sé yo, hay un terremoto, el edificio se está cayendo y de pronto no vas a ponerte a reanimar al paciente. No. Y por último, pues contrario a los deseos documentados por el paciente. No hay pacientes que dicen, bueno, yo plano de tal, notarialmente dejo constancia de que no requiero o no estoy en mis facultades, no deseo RCP en caso que esto ocurriera producto de cualquier motivo. Bueno, se respeta el derecho a vivir y a morir como uno desea. Entonces, si un paciente tiene una parada cardiorrespiratoria y tiene alguna de esas contraindicaciones, no le hace. Si no lo tiene, sí le hace. Ahora, hablamos de que el RCP sigue una cadena de supervivencia, o sea, sigue toda una cadena de pasos. En realidad hay dos cadenas. Una, cuando el RCP, la parada, diré, ocurre en un ambiente intrahospitalario, como es la primera cadena, o otra cuando ocurre en un ambiente extrahospitalario. Cuando uno ocurre en un ambiente intrahospitalario, lo primero que tiene que hacer uno es reconocimiento y prevención temprana. En los ambientes intrahospitalarios lo que se tiene que hacer es prevención, o sea, prevenir. ¿Ya? Eviten. Hay toda una serie de situaciones de emergencia que inducen a una parada. Por ejemplo, una tromboembolia pulmonar, un neumotórax a tensión,
cualquier estado de shock, trastornos hidroelectrolíticos severos que te pueden llevar a un estado de shock. Prevéngalo, si no el paciente va a terminar en paro. Pero una vez que se da, pues ni modo, reconocimiento oportuno. Activa sistema de alarma. Generalmente los hospitales aplastan un botón, ¿no? Así como un timbre. Y inician RCP de inmediato, de alta calidad. Desfibrilación, si lo ameritas, como vamos a ver el algoritmo. Y después viene si hubo éxito, los cuidados post paro cardíaco y la recuperación. En el ambiente extrahospitalario, que es la cadena de abajo, ocurre un poco diferente los pasos. Lo primero que tienes que hacer es activación del sistema de emergencia, o sea, pedir ayuda. ¿Ya? O sea, ni bien te das cuenta de un paciente que está en paro cardíaco, lo primero que haces no es RCP, sino pedir ayuda. Ocurrió el paro en tu casa, estás solo, no es irte al RCP, no, pide ayuda. Prende el celular, altavoz, salte a la ventana, grita, que alguien venga, el vecino, no sé, pero pide ayuda. O estás con alguien, a ese alguien le dices que pida ayuda. Una vez que te aseguraste de que la ayuda viene en camino, pero eso es inmediato, tampoco te vas a tomar el tiempo, de pronto vas a bajar del 5º piso al 1er piso a pedir ayuda y regresas, el paciente ya no hay mucho que hacer. No, tienes que pedir la ayuda de acuerdo a las circunstancias. ¿Ya? Y una vez que ya pides ayuda, inicias la maniobra de RCP. Si estás en un ambiente, por ejemplo, en el aeropuerto, en centros comerciales, donde hay posibilidad de tener un DEA, pues utilízalo, desfibrílalo. Porque recuerden, la principal causa de parada cardiorrespiratoria en adultos es la fibrilación ventricular. Por eso les colocan un eslabón en ambas cadenas, que es la desfibrilación. En la medida de lo posible, si lo tienen en un ambiente extrahospitalario y lo amerita, úsenlo. Y después ya le sigue, pues una vez que viene la ayuda, la ambulancia, continúa el RCP avanzado, ya en la misma, y los dos últimos eslabones que son parecidos, que es los cuidados postparto, cuando se tuvo éxito, y la recuperación. Ahora hablemos un poquito de soporte vital básico. Hemos hablado de la cadena que se debe seguir, ¿no?, ante una situación como esta. Pero ¿en qué consiste el soporte vital básico? Lo primero que tienen que hacer es analizar la situación del paciente y el entorno. De pronto, la parada ocurre en cualquier momento. Están caminando y de pronto colapsan o ven que alguien se desploma. Primero vean el entorno. ¿Ya? Eso es importante. Vean la situación en que se encuentra. Proteja el área antes de examinar al paciente. Si la parada ocurrió en medio de la pista, con la ayuda de otras personas, pues trasladen al paciente hacia un lugar seguro. No se pongan a examinar, a explorar o a reanimar en medio de la pista. No. Ahora, si la parada ocurrió, qué sé yo, en un lugar ya seguro, por ejemplo, en la vereda, tampoco pierdan tiempo movilizándolo a otra área, si esa área es segura. ¿Ya? Entonces, lo primero, protección del área y del reanimador. ¿Ya? Y después, inmediatamente, simultáneamente, porque no se pierde tiempo, recuerden, el tiempo es oro acá, recuerden, del 7 al 10% de cómo disminuye por cada minuto que se tarda en la reanimación, ¿no? Entonces, tiene que ser de inmediato. Viene el reconocimiento temprano. Entonces, si un paciente se desploma, hay 3 situaciones. Una, que no esté en parada cardiorrespiratoria. El paciente responde ante el estímulo. Lo llaman o le estimulan y el paciente habla, se queja. Eso significa que no está en parada cardiorrespiratoria.
O no se queja, no habla, está inconsciente, pero tiene pulso y respira. No está en parada cardiorrespiratoria, pero está inconsciente. Colocan en posición de seguridad hasta que venga la ayuda, se quedan monitorizando al paciente. La otra situación es de que el paciente tenga pulso, pero que no respire. En ese caso, ¿qué hacen? Decúbito dorsal y hacen maniobra, elevan la cabeza, cabeza mentón y apoyan ventilatoriamente una respiración cada 6 minutos y van palpando el pulso cada 2 minutos para ver si el paciente entra en parada cardíaca o solo sigue en parada respiratoria hasta que venga la ayuda. Y el tercer caso que nos compete es cuando no hay pulso, no hay respiración. Ahí sí el paciente está en una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué hacen ahí? Inician de inmediato de compresiones primero. ¿Ya? Entonces hay 3 situaciones. Después de iniciar el RCP, si tienen acceso a un DEA, como les dije, en un centro comercial o en otro ambiente donde pueda haber, pues úselo si lo amerita. ¿Ya? Y continúan hasta que venga la ayuda. Ahora, en el soporte vital avanzado, este ocurre en el ambiente intrahospitalario o se da ya en la ambulancia, en el traslado del paciente una vez que vino la ayuda. ¿En qué consiste el soporte vital avanzado? El paciente está en paro, ya pidieron ayuda, inician de inmediato con RCP, sin perder el tiempo. RCP. Después van conectando el monitor y van a evidenciar si el paciente tiene ritmo desfibrilable o no. ¿Cómo saber si el paciente tiene ritmo desfibrilable o no? Sencillo. ¿Recuerdan las primeras diapositivas que se les mostró? Tenemos en una parada 4 tipos de ritmos. De los 4, 2 son desfibrilables y 2 son no desfibrilables. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? Los que están a la derecha, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. A estos pacientes se los desfibrila. Si el paciente no tiene estos ritmos, están a la izquierda, o sea, hay actividad eléctrica en el monitor, como ven ahí en la figura 1, pero no tiene pulso, o está en asistolia, una sola línea. Esos son ritmos no desfibrilables. Entonces, en el RCP avanzado, paciente entró en paro, hago RCP, veo el tipo de ritmo. Desfibrilable, no desfibrilable. Desfibrilable, muy bien. Descargo, descarga eléctrica. Después de la descarga, ¿toco pulso? No. Después de la descarga, sigo con el RCP 2 minutos. Ritmo desfibrilable. Sigue siendo desfibrilable. Otra descarga. Y sigo con mi RCP. Y simultáneamente, ya mi paciente tiene que tener una vía. Generalmente, si es en ambiente hospitalario, ya tiene una vía. O si es en el extrahospitalario, durante el traslado, ya le van colocando la vía. Y después de la segunda descarga, que inicio ya el RCP, ya le administro adrenalina. Y esta voy colocándole cada 3 a 5 minutos. ¿Ya? Entonces, RCP, ritmo desfibrilable, desfibrilo. RCP, ritmo desfibrilable, desfibrilo y coloco adrenalina. Ritmo desfibrilable, desfibrilo y coloco amiodarona o lidocaína en la tercera desfibrilación, después de la tercera, si es que continúa con ritmo desfibrilable. Y así continúo. O sea, al final voy a continuar solo con desfibrilación, adrenalina, cada 3 a 5 minutos. ¿Ya? Hasta que el paciente se recupere o pues haya éxitos letales, o sea, fallezca. La otra rama del algoritmo es cuando el paciente no tiene ritmo desfibrilable. Entonces, inicié RCP, ritmo no desfibrilable, de inmediato adrenalina, lo más pronto posible.
Miren la diferencia. Acá, ritmo desfibrilable, desfibrilo. RCP, desfibrilo, adrenalina. Ritmo no desfibrilable, adrenalina de inmediato, RCP. Y de ahí sigo monitorizando. ¿Tiene ritmo desfibrilable o no? Si no tiene, RCP y adrenalina cada 3 a 5 minutos. Ahora, los pacientes cambian de ritmo. No es que el paciente viene con un ritmo desfibrilable y todo su parada va a ser en ritmo desfibrilable hasta que salga o fallezca. O viene un paciente con ritmo no desfibrilable y todo el proceso es con ritmo no desfibrilable hasta que fallezca o se recupere. No es así. El paciente puede estar en asistolia y de pronto pasar a taquicardia ventricular y de pronto pasar a una actividad eléctrica sin pulso. O sea, varía. Y según la respuesta, ustedes van siguiendo el algoritmo, pero puede pasar de una rama a otra rama. ¿Ya? Eso es importante que tengan en cuenta. Entonces, se sigue hasta pues que haya recuperación de la circulación o hasta que después de cierto tiempo prudencial, 20 minutos, ¿qué pasa? Ocurren éxitos letales. Ahora, ¿qué consideraciones hay que tener en la parada cardiorrespiratoria? Uno, la calidad de las compresiones. O sea, no es comprimir por comprimir. Las compresiones tienen 3 características. Uno es el lugar. Tienen que comprimir el tercio inferior del esternón. Entonces, la frecuencia. Tienen que comprimir a una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Y eso agota. Por eso uno tiene que cambiar de compresor cada 2 minutos. Tiene que comprimir el pecho, o sea, hundir el pecho de 5 a 6 centímetros. O sea, esas características tienen que unirse para que sea una compresión de calidad. Con esas características van a permitir que el corazoncito inyecte sangre, por lo menos un 30%, pero suficiente para irrigar los órganos vitales. Si no lo hacen así, no van a tener éxito en el RCP. ¿Ah? Ahora, hay que minimizar las interrupciones entre compresiones. Y eso ocurre mucho, ¿no? Uno está comprimiendo y hasta que venga el que le reemplaza, pasaron segundos. Hasta que se acomode a reanimar, pasan segundos, ¿no? O de pronto se les ocurre tomar el pulso a cada momento. No es así. Miren el algoritmo. Entonces, hay que minimizar en lo mínimo la interrupción de las compresiones. ¿Ya? Y hay que hacerlas de calidad. Hay que evitar la ventilación excesiva. La ventilación es lo necesario. Depende de la situación. Ya vieron, si el paciente está en parada respiratoria, denle un apoyo ventilatorio cada 6 segundos. Nada más. Si el paciente está en parada cardiorrespiratoria, si hay parada cardíaca respiratoria, pues por cada 30 compresiones, 2 ventilaciones. Ahora, si mi paciente está intubado, sigo con mis compresiones, mis 100 a 120 por minuto, uno, y el otro que ventila pues cada 6 segundos una ventilación. O sea, depende de la situación. Cambio de compresor, esto es importante, ya se ha estudiado. Los que han hecho reanimación en maniquíes saben que es cansado. 2 minutos, hagan 2 minutos de las compresiones a 100 a 120 por minuto, con esa compresión y en esa posición. Cansa, agota. El tercer minuto ya no lo haces con la calidad que amerita. Ya no es así. Por eso cada 2 minutos se tiene que cambiar de un compresor. ¿Ya? Ahora, si tiene la posibilidad de usar un dispositivo avanzado de la vía aérea, úselo, pero que no retarde las compresiones. Y el que lo va a manejar es el más experto. Acá no están para entrenarse. No, el más experto, el que va a demorar menos, ese lo hace. Si es que es necesario, si no, no. Si pueden, usen la capnografía cuantitativa, les va a ayudar. Y en cuanto a la desfibrilación, pues tienen 2 tipos, ¿no? La bifásica y la monofásica. Pueden usar cualesquiera. Si quieren las 2, usen la bifásica.
Pero si no tiene la bifásica, use la monofásica. ¿A cuánto de descarga? Ahí lo tiene. 120 a 200 la bifásica y a 360 joules la monofásica. Entonces tengan cuidado con estas consideraciones. Después tenemos otro parámetro importante, que es la vía y los fármacos. Ya han visto, en la parte avanzada se utiliza fármacos. La vía principal es la endovenosa, seguida de la intraósea y la endotraqueal al final, si no hay otra alternativa. Si no pueden canalizar una vía, pues la intraósea, porque la intraósea no es necesario pues tener pericia en canalizar vía. Ese paciente está chocado, pues, el paciente está sin pulso, entonces es difícil a veces para canalizar la vía. Pues intraósea, pues, directo con una aguja. Es fácil. Ahí no necesitas canalizar vía ni nada. Y en última instancia, pues la endotraqueal. De preferencia la endovenosa. Fármacos que no debe faltar en su coche de paro. Adrenalina no debe faltar. Ustedes tienen que revisar todos los días el coche de paro, porque el paro viene en cualquier momento. Amiadorona, lidocaína y toda otra serie de fármacos que se usan. Gluconato de calcio, bicarbonato, insulina, a veces ciertos fármacos que se utilizan para contrarrestar otro, flumacenil, naloxona, etc. Entonces, esos fármacos tienen que estar en la coche de paro y revisarlos a diario. Ahora, después de hacer una reanimación, ¿cómo sé que hay retorno de la circulación espontánea? Pues clínicamente es sencillo, el paciente empieza a tener pulso, empieza a tener presión arterial. Eso te está diciendo, regresó, la reanimación tuvo éxito. O a través de otros dispositivos, pues si tienen la posibilidad, de pronto miden el PET-CO2 y este se mantiene. O si tienen una línea intraarterial, pues en el monitor van a ver las ondas espontáneas de la presión arterial. Retornó la circulación. Pero nosotros clínicamente a través de la presión arterial y el pulso. Y acá viene otra parte importante que son qué originó el paro. O sea, el médico, ni bien viene un paciente con paro, se está preguntando, a la vez que está reanimando, a la vez que está haciendo la maniobra de RCP, se está preguntando y debe preguntarse, ¿qué es lo que ocasionó el paro? ¿O qué situaciones están haciendo que perdure el paro? Y tratar de detectarlas. Ustedes tienen que buscar. Y tratarlas, porque si no el paciente va a salir del paro y en cuestión de minutos nuevamente va a entrar en paro. De pronto el paciente está chocado, está en shock, no resuelven el shock, sale del paro, nuevamente en el paro. El paciente está hipóxico, no resuelven la hipoxia, el paciente debe entrar en paro. Está hipotérmico, no resuelven la hipotermia, nuevamente va a entrar en paro. Está con una acidosis marcada, no resuelven eso, nuevamente va a entrar en paro. Está con una hipercalemia severa, no resuelven el trastorno del potasio, sale del paro y nuevamente va a entrar en paro. Entonces es importantísimo que ustedes se pregunten qué causas ocasionaron el paro o qué causas están haciendo que perdure el paro y tratarlas. Eso está resumido en las famosas 5H o las 5Ts. De pronto el paciente tuvo un neumotor espontáneo, ¿no? Atención, y eso es lo que ocasionó el paro. Si no resuelves el neumotórax, no va a salir. O igual que el taponamiento cardíaco, ¿no? No drenas el taponamiento, no haces una pericardiocentesis, no va a salir. Cierto tipo de toxinas, mientras no se eliminen las toxinas del cuerpo, van a seguir actuando. Y eso tiene que ver con la detección de la toxina y con el antídoto, que ustedes deben saber y tener ahí. Para eso es el coche de paro. ¿Qué pasa si viene con intoxicación por cianuro, por ejemplo? ¿Qué debo darle? Con intoxicación por opioides, ¿qué debo darle? Y debo tener ahí mi antídoto. Porque si sabes qué darle teóricamente, pero no tienes el antídoto, ¿qué haces? ¿Ir a buscar en ese momento a la farmacia? No. Hay que prevenir.
paciente está en contexto de una trombosis pulmonar, tromboembolia coronaria, pues necesita trombólisis. Si no, no va a salir del paro. Es importante, entonces. Después de que las maniobras implantadas han tenido éxito, o sea, ya hay retorno de la circulación, viene otra gran eslabón, que es la atención post-RCP. Y después viene la recuperación. La atención post-RCP, que básicamente se resume en el ABCD que nosotros conocemos, ¿no? El manejo de la vía aérea, ventilatoria, circulación, el estado neurológico. O sea, se logró sacar del paro al paciente. ¿Qué voy a ver? Mi ABCD, vía aérea. ¿Ya? O sea, no es que ya salió y lo abandono, no, pues. De pronto mi paciente sigue en estado de inconsciencia, sigue con una escala de Glasgow de 6, 5, ¿no? Entonces necesito manejar mi vía aérea. Si no, puede atragantarse con la lengua y entrar nuevamente en un paro respiratorio que lo lleva a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿necesita tubo? Coloco tubo. Veo mis parámetros ventilatorios. Mi paciente está hipóxico, oxígeno. Pues. Hipercárnico, manejo el hipercárnico. Controlo mis parámetros hemodinámicos. Mi paciente está chocado, pues manejo el shock. Entonces, ese es el ABCD, ¿no? Realizo ya con calma un EKG, recuerden las causas de paro cardíaco, están las cardiopatías isquémicas o las arritmias, y veo la parte neurológica. O sea, todo tiene que ver con el ABCD, es en los cuidados post-RCP. Si no ocurre eso, mi paciente nuevamente puede entrar en RCP. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con eso. O sea, el trabajo no termina en la reanimación. No es así. No es así. Y después viene una partecita, el último eslabón, que no sé, no le he colocado acá, que tiene que ver con la recuperación, que ustedes ven acá. El último eslabón de ambos es la recuperación. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con un manejo multidisciplinario. O sea, el paciente tuvo la parada cardiorrespiratoria, tuvo un RCP exitoso, las atenciones post-RCP fueron las adecuadas, tiene la recuperación. La recuperación que tiene que ver con un manejo multidisciplinario. O sea, una recuperación física, una recuperación emocional, o sea, psicológica, una recuperación social para insertarse nuevamente a la comunidad. Es toda una serie de pautas de manejos multidisciplinarios, donde ya pues tiene que ver los profesionales competentes, el médico, el psicólogo, el fisioterapeuta, etcétera, etcétera. O sea, no queda ahí nomás. Entonces, la charla es un poco corta, el tema es extenso, lo que se les ha querido dar es pautas para que ustedes, a través de sus lecturas, pues amplíen más sus conocimientos, ¿no? Esperamos que las conclusiones, en base a los objetivos del tema, se han dado. Saber qué es un RCP, cuál es la importancia, conocer algo del RCP básico y algunas pautas del avanzado, ¿no? En sus referencias pueden revisar las guías y ampliar un poco más y en forma más detallada sobre el RCP o sobre el tema pues mencionado. Muy bien, si tuvieran alguna pregunta. ¿Alguien que desee preguntar o comentar acerca del tema? ¿No? Bueno,
Gracias, doctor. Si no hay preguntas, damos por concluida la clase. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas. Doctor, gracias.